No se nota tanto, porque lo que les dije yo, definimos una estructura, ¿cierto?, de cómo se organizan los datos, una estructura de datos, cómo se organizan, más unas ciertas operaciones, que yo se las dejé mencionadas. Estas operaciones, en el caso de las listas, estas operaciones en el caso de la lista eran crear una lista, recorrer la lista, agregar con todas sus variantes que quedaron pendientes, eliminar, eh, determinar si está vacía, vaciar una lista. Todas estas son operaciones, todas estas apuntan a operaciones. ¿Y cómo implementamos estas operaciones? A través de funciones. Por eso les dije yo. Ahora, ¿qué es una estructura de datos? La estructura de datos es todo esto. La estructura de datos es la forma que tienen mis datos, que está dado por el struct, en el fondo es lo que ustedes llaman el struct, y las operaciones. Recuerden que cuando comenzamos el curso yo les dije que estructura de datos generalmente se dice que son datos más programas. ¿Dónde están los programas? Aquí están los PGMs y aquí están los datos. Entonces, una estructura de datos es esto, es la suma de estas cosas, es decir, tengo los datos de alguna forma y para poder accesarlos debo crear yo unas determinadas funciones u operaciones. En la medida que yo siempre mantenga eso, es decir, que yo modifique la estructura lista y la puedo modificar solamente accesando alguna de estas funciones. No puedo trabajar con la estructura lista y, y no hacerlo a través de estas operaciones, que son todas. Así que ahí no tenemos mucho drama. Eso es una lista. Ustedes tienen pendiente, que es lo que vamos a revisar en la próxima clase, cómo lo van a hacer ustedes. Tienen pendientes crear una lista, porque esa función no está, está dentro de un programa. Tienen pendiente agregar elementos al final. Nosotros, y al inicio creo, también, y al medio, agregar no hicimos, no. Lo que hicimos fue eliminar el primer elemento. Ahora hay que eliminar el último elemento. Y ojo, toda esa recorrida tiene que ser dentro de la función o usando alguna otra función que yo ya he definido. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con el resto de las operaciones? Que en el resto de de las estructuras de datos que vamos a trabajar hoy día, que vamos a mencionar hoy día, efectivamente se nota mucho más esta obligatoriedad de accesar el dato a través de las funciones que yo he definido, para que no se pierda el concepto de que está detrás. El concepto de una lista, el concepto de que está detrás de una lista es lo que vimos, es una cosa así, una lista enlazada, ¿cierto? Donde cada elemento tiene la información del que viene. Eso es una lista enlazada. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de restricciones. Una lista, en términos generales, no tiene ningún tipo de restricción. No tiene ningún tipo de restricción. Es decir, puedo insertar elementos si yo quiero acá, moviendo los punteros. Puedo eliminar este si quiero. Puedo agregar un elemento al comienzo si yo estime conveniente. Puedo hacer lo que yo se me antoje. Puedo recorrerla, puedo hacer la operación que yo estime conveniente. Por eso tengo muchas operaciones. Recuerden, teníamos hartas. Aquí en agregar son 3 mínimo. Acá son 3 más. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos como 12, 14 funciones que había que definir. Y yo solamente puedo accesar una lista cuando la defino como lista a través de estas operaciones. Si quiero rescatar un elemento, si quiero agregar un elemento, todo se hace a través de una función. Ya, eso es porque la lista no tiene restricciones. La lista no tiene restricciones y eso es importante recalcarlo. La lista es una estructura de datos sin restricciones.
Por lo tanto, puedo hacer y deshacer con ella. A diferencia con las estructuras que vamos a ver ahora. La estructura que vamos a ver ahora se denomina pila. Y en rigor es una lista con restricción con restricciones. Vamos a poner eso nomás. Ahí vamos a ver cuál es la restricción que le doy. Ojo, la única restricción que podría tener es al eliminar o eh, agregar elementos. En el fondo eso es la restricción. Agregar o eliminar elementos. Eso provoca la restricción. Si ustedes leen el documento que está acá, una pila es una estructura de datos de acceso restrictivo a sus elementos. Es decir, es una lista, pero ya que tiene una restricción a los elementos. No voy a poder acceder a cualquiera de ellos. A diferencia, acá, yo podía acceder a cualquiera. La lista no tenía restricción, pero con respecto a la pila, vamos a poner la siguiente restricción. Los elementos se van a amontonar de abajo hacia arriba. Ese es el concepto. De abajo hacia arriba. Por lo tanto, voy a llevar un elemento que se va a denominar tope o cima, que es el que va a ir indicando cuál es el elemento que se encuentra arriba de esta pila, arriba del montón, cuál es el elemento que está más arriba. Ese es el concepto. Por lo tanto, en una pila, lo único que yo voy a manejar solamente es el tope o cima de la pila. Van a haber dos operaciones fundamentales. Una que se llama push, que es apilar, es decir, meter datos a la pila, y el otro que es desapilar, pop. Así se usa en la jerga. Recuerden que pila también se denomina stack. Estas operaciones, tanto apilar como desapilar, solo van a actuar sobre el tope de la pila. Es decir, yo el único elemento visible que voy a tener o que voy a poder trabajar en una pila es el tope. Ese es el concepto. No voy a poder hablar de en una pila agregar un elemento al final como lo haría en una lista. Se puede, pero tengo que usar única y exclusivamente las herramientas que me entregan a mí para trabajar con una pila. Por eso hay que ser mucho más restrictivo. Eh, es una estructura de tipo LIFO. Las input, first output, vamos a ver por qué significa eso. Y se pueden implementar sobre arreglo mediante listas enlazadas. Nosotros vamos a implementarlas sobre listas enlazadas. Y generalmente vamos a implementar cuatro operaciones básicas, las que están ahí: inicializar, apilar, desapilar y vacía. Apilar, obviamente, es lo que dijimos push; desapilar es pop. Generalmente le damos ese nombre. De hecho, en listas, cuando ustedes se acuerdan de cuando vimos en, en Python, existía el pop. Desapilar y vacía. Esas son las instrucciones. Ahora, una vez que ustedes, obviamente, ya tienen abierto ese documento, por lo tanto, no lo voy a... Ustedes lo tienen ahí para mirarlo nomás. Vamos a ver ahora qué significa ahora esto desde el punto de vista eh, nuestro. Siempre me cuesta agarrar la lista. Esta cosa va para achicarlo un poco porque... siempre pasa eso, ¿eh? Cuesta agarrar. Ahí, bueno, igual. Ya. ¿Cuál es el concepto de pila? El concepto de pila es que todos tenemos cuando, y vámonos aquí al mundo real. Cuando yo hablamos de apilar cosas, amontonar cosas, yo digo voy a dejar un elemento aquí, el siguiente elemento para ir apilándolo lo voy poniendo acá arriba, ¿se dan cuenta? El siguiente elemento lo voy a ir dejando acá, el siguiente, eso es una pila, va creciendo hacia arriba, y yo tengo acceso a ese elemento que lo vamos a llamar tope o cima. Esa es la idea de ir apilando. Entonces, en una pila, yo solamente puedo saber o acceder al tope, al que se encuentra en el tope. Ese es el concepto.
Si yo quiero eliminar, fíjense ustedes, si alguien me dijese, oye, pero yo quiero eliminar este elemento, por decir algo, quiero eliminar este. Entonces lo que hay que hacer es que debo desapilar este elemento, debo desapilar este elemento, este lo elimino y después vuelvo a apilar los elementos que había desapilado para que la pila quede igual. Y solo lo puedo hacer a través de qué cosa? A través de las dos operaciones que yo he definido. ¿Cuáles son las operaciones que yo he definido? El pop y el push. Pop para sacar, push para meter, empujar. Esas son las dos operaciones. Esa es una estructura llamada de tipo LIFO. ¿Por qué? Porque el último elemento que yo ingrese, imagínense, ingreso este elemento con un push. Si yo hago un pop, entonces el elemento que voy a desapilar es el que está en la cima, que es el último. Por eso se habla de una estructura LIFO. El último en entrar es el primero en salir. No tiene que ver con una cola. La cola es al revés. Acá el último en entrar es el primero en arrancar. Esa es la, la estructura, por lo tanto es bastante simple de entenderla, no sé si más o menos les queda claro. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren eliminar un dato igual, este que está acá, y llegan y lo sacan? Si usted llega y lo saca, entonces se destruyó la pila. ¿Por qué? Imagínense que estos fueran unos tarros no sé, pues de conservas, y usted ahí en el supermercado están todos ordenaditos para arriba, se le ocurre sacar el que está más abajo, en esa pila de tarros. ¿Qué va a ocurrir? Que la pila se le va a venir abajo, se le van a caer todos los tarros y se van a enredar todos los datos en teoría. Ese es el concepto. Por eso es fundamental que entendamos. Ahora, no confundir, esto es una lista pero con restricción. No es cualquier lista. Aquí yo no puedo agregar después de tal elemento. No puede haber una función como esa. Sí puedo hacerlo, pero usando única y exclusivamente los elementos de pop, push, dijimos crear lista y dijimos saber si está vacía. Esas son las cuatro operaciones, a diferencia de todas las que teníamos acá en las listas, que teníamos muchas. En cambio, en una pila es mucho más fácil. Todo lo debo hacer a través de ello. Es orden, por si acaso, es orden. Esto de la pila, también denominado stack, es como se maneja, ¿recuerdan ustedes cuando vimos la recursividad y hablábamos de la pila de instrucciones? Es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Por eso cuando usted finaliza una función, se le devuelve la información que usted requiera. ¿Por qué? Porque se hace un pop de esta información que correspondía a una llamada recursiva y quedó apuntando a esto que corresponde a la siguiente llamada recursiva y así sucesivamente. Es por eso que se van apilando. Ese es el concepto de apilar. Cuando escuchemos ustedes, apilar significa esto, amontonar o apilar significa este concepto en matemática y en informática. Eh, y el concepto de stack es el mismo de una pila. Por eso no sé si han escuchado por ahí hablar, muchas veces aparece la palabra Stack Overflow. Todo lo que es overflow en jerga informática es un desbordamiento. ¿Qué significa un desbordamiento? Significa que ya no se me están saliendo los elementos. Es como si en un vaso empiezo a echarle agua, ¿cierto? Hay un momento dado en que se va a empezar a desbordar. Es decir, todo el agua que entra se sale al tiro. Ese es el concepto de overflow. Por lo tanto, stack overflow, ¿qué significará? Que ya no puedo meter más elementos en la pila, que es lo que ocurría en la pila de ejecución, la pila de instrucciones. Eh, un buffer overflow es que el buffer, el, el espacio en que yo estaba almacenando cosas también fue completamente llenado, completamente desbordado. Ese es el concepto de Stack Overflow, es un desbordamiento. Por eso la página, no sé si ustedes se han metido alguna vez a la página Stack Overflow o no. ¿La ubican o no la página esa? Sí, profe. No he entrado, pero lo ubico. He escuchado. Siempre entran. Stack Overflow en la página S. Es donde uno puede encontrar las respuestas más interesantes. Las respuestas más interesantes de que alguien la hace y aquí generalmente eh, está la respuesta. Y esta cosa
Generalmente es en respuesta de Stack Overflow, cuando usted pregunta, busque por ahí algún dato, le van a salir siempre cosas como esta. Ejemplo, pila en C, Stack Overflow. Es decir, cuando yo me desbordé, alguien que me venga a ayudar. Respuestas más populares. Esa es Stack Overflow, ¿se dan cuenta? Crear una pila de LIFO con descarte en C, en Java. ¿Qué diferencia hay entre rellenar una pila y rellenar una lista? El mismo concepto. Una pila se apila, los elementos uno encima de otro y se desapilan. El que está encima de todo, el nivel de código es muy sencillo de implementar, las pilas son muy fáciles de implementar. Debe mantener un nodo que sea el tope de la pila y cada vez que se inserta un nuevo nodo hace que este apunte al tope. Para eso, acto seguido, hace que el tope sea el nuevo nodo insertado. Así que aquí tienen, esta es la famosa Stack Overflow. ¿Y qué significa para nosotros? Vuelvo a repetir, Stack Overflow en el fondo es que es un desbordamiento el overflow. Se me desbordó la pila. Dicho para nosotros en términos informáticos, me quedó grande algo y no lo estoy resolviendo. Ese es para nosotros un Stack Overflow, es decir, quedé agarrado de algo. Oye, yo no puedo agarrar esta opción. Ya, y después seguiré jugando con esto. Ese es el concepto. Y como bien lo dice ahí, ahora esto hay que implementarlo con listas, con punteros. Vuelvo a repetir, implementarlo con listas, pero no es una lista, es una pila, porque el concepto de pila va asociado a eso. Yo solamente voy a mantener siempre este concepto, siempre voy a mantener ese concepto, lo que acabamos de mencionar acá, ese concepto lo voy a mantener siempre por todo. Siempre voy a dejar eso. ¿Qué significa eso? Que efectivamente yo voy a tener acceso solamente al primer elemento, al tope, nada más. A diferencia de una lista que yo podría llegar a cualquiera. Si yo puedo llegar a este elemento que está acá, es porque previamente saqué este elemento, saqué este y saqué este. Es decir, les tuve que hacer un pop. Y después para que volverlos tuve que usar nuevamente el push para que me queden en el mismo orden. Ojo con eso, ese es el concepto. Eh, Ahora, ¿cómo se implementa esto en el mundo nuestro? Fácil, pues, si nosotros tenemos el mismo concepto, si el concepto que ya manejamos de lo que es una lista enlazada, ojo, lo vamos a usar acá, pero le vamos a poner restricciones nosotros mismos. Y este sería el tope. Entonces yo lo único que puedo hacer, si hago un pop, si hago un pop, lo que estoy indicando es que debo sacar ese elemento de la lista y el tope ahora queda apuntando a este de acá. Eso es un pop, no tengo que indicarle, oye, anda a buscarme el intermedio, no. El pop siempre saca, todo ocurre sobre el tope. Si yo le digo, oye, ahora haz un push, ¿qué es un push? Agregar un elemento. Es decir, acá va a crear un nodo, lo va a apuntar, y este nodo va a apuntar al de acá. Y el tope va a apuntar acá ahora. Pero siempre en el tope. Esa es la idea. ¿Cuándo la lista va a estar vacía? Cuando el tope esté apuntando a null. Esa es la idea. Vamos a ver las operaciones. Son dos operaciones básicas que vamos a implementar. Es mucho más simple manejarla desde el punto de vista programación que las pilas. Vuelvo a repetir, las pilas teníamos un montón de operaciones. Acá solamente vamos a tener esas. ¿Cómo se va a implementar? Fácilmente. Vamos a implementarlo mediante una cabecera ficticia. Ese es otro concepto que vamos a hablar. Una cabecera ficticia, ¿qué cosa es? Es un nodo que no tiene información en su parte de datos, pero sí tiene donde comienza el primer nodo, donde comienza el primer elemento de esa lista. Hay que hacer los dibujitos nomás, ¿eh? De hecho, la estructura de pila, tipo pila, es idéntica a la estructura de lista. Necesitamos algo para mantener los datos y algo para el puntero siguiente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es una lista pero con restricciones. No voy a definir tantas funciones. Para crear la lista, le debo pasar un doble puntero. ¿Y por qué lo ejemplificamos ahora con
una cabecera ficticia, de hecho, la lista con una cabecera ficticia, para que a ustedes les quede claro de una vez, si el tope apunta directamente acá, y acá hay datos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, esa es una lista, en teoría, pero sin cabecera ficticia. ¿Por qué? Porque el primer nodo, efectivamente, contiene información. ¿Cuándo sería una cabecera ficticia? Cuando yo tengo acá un nodo, voy a tener un nodo acá, esta sería mi lista en teoría, o mi tope, como quieren llamarlo. Este apunta a este de acá, pero aquí no tengo datos. Aquí no hay nada, solamente una dirección. Entonces, esta es la cabecera ficticia. Significa que hay un elemento, pero que no forma parte de la lista, que solamente me permite a mí mantener esa información. Tiene sus ventajas y sus desventajas hacerlo de esa forma. ¿Qué ventaja tiene? Que siempre hay un nodo creado. Por lo tanto, siempre voy a tener un control un poco más restrictivo. ¿Qué desventaja tiene? Que tengo que estar siempre preocupándome de que efectivamente ese nodo no forma parte de la estructura, sino que mantiene la dirección. Son dos conceptos distintos, ustedes los tienen que empezar a entenderlos, y eso dónde se entienden una vez que usemos el ejemplo, lo veamos. De hecho, miren, la función crear va a recibir un doble puntero, es decir, un puntero a un puntero. Y por lo tanto la variable pila ya no es pila, es asterisco pila, porque yo lo que pasé es un puntero a un puntero. Usamos la misma gracia anterior, creamos el nodo, a p flecha siguiente le asigno null, es decir, a la cabecera ficticia, en el fondo, le voy a asignar null. Eso es lo que está ocurriendo. Si yo esto hiciera lo típico que siempre hacemos. Con eso, ¿qué es lo que se crea? Se va a crear el cuadradito. Este va a quedar apuntando a null, porque eso es el t flecha, el p fila siguiente. Y este en teoría sería el asterisco pila. Eso sería el asterisco pila. Flecha siguiente. Eso. Recuerden que aquí asterisco pila es un puntero a un puntero. Esa es la manera de crearlo. En el fondo lo que me devuelve a mí, ¿qué cosa es? Un puntero nomás. Me devuelve un espacio vacío, un lugar, que esa es la cabecera. ¿Se dan cuenta? La cabecera es esa. Ahora, ¿cuál es la función que va a devolver si está vacía o no? ¿Cuándo esto va a estar vacío? Obviamente cuando este esté apuntando a null. ¿Y ese quién es? Es el pila siguiente. Ojo, aquí ahora le paso solamente el puntero. En el otro le estaba pasando la dirección porque estaba creándolo. Ojo con eso. Acá estoy creando. Acá no estoy creando. Acá estoy recorriendo nomás. Por lo tanto, háganse el dibujito ahí con todos los, como lo hacíamos con los dobles punteros para que entiendan, ¿eh? Esta cosa hay que hacer el dibujo y no leerlo. Yo hacerlo, yo entender, hacer el dibujo, para ver qué es lo que está pasando. Voy a devolver el siguiente. Ojo, mira que esta es una pregunta, esta es una abreviación en SEA. Esto sería como decir if pila flecha siguiente igual null, return 0, en caso contrario retorne un 1. En el fondo acá estoy indicándole inmediatamente, va a ser una pregunta implícita. Pila es igual a 1 y él va a devolver el 0 o el 1 dependiendo si es verdadero o falso. Estos son trucos ya de C. Ustedes pueden ponerlo si quieren de la manera más interesante. De hecho, podrían preguntar qué es lo que devuelve cuando es nulo. Si devuelve un 0, o devuelve un 1, o devuelve un menos 1, que son las posibilidades. Es decir, en C, ¿qué significa que sea verdadero? ¿Qué significa que sea true? ¿Es 0 o 1? Esa es la pregunta. ¿Cómo se apilan? Aquí está el procedimiento de apilado, que es el push. Va a recibir, obviamente, una pila y el elemento que yo quiero meter dentro de la pila, dentro del dato, dentro del cuadradito. En el fondo, el element correspondería al que quiero dejar acá. Esa es la idea. Me creo una variable llamada nueva, le pido un espacio de memoria caracterizado como corresponda, dejo el elemento en ese dato, en esa parte, en lo que corresponda, y el nuevo siguiente, que es el nuevo nodo, tiene que apuntar a lo que apunta pila siguiente. Ojo, que ¿por qué hago eso? Porque estamos
jugando con una lista, una estructura diferente que es con encabezado. Si usted la quiere hacer sin encabezado, también lo puede hacer. No hay ningún problema. Lo que está ocurriendo acá es que teníamos eso. Y ese, en el fondo, es pila. Ese es pila. Este sería el tope, en teoría. Ese sería el tope. Cuando entra esta función, lo recibe una variable que se llama pila. Sería el tope inicial afuera. ¿Qué es lo que hace esto? Crea un nuevo nodo. Eso que está aquí me crea un nuevo nodo. A este nuevo nodo le deja el dato aquí, el element. Al nuevo punto siguiente, es decir, este dato que está aquí, a este cuadradito le deja lo que tenía pila, es decir, le voy a dejar eso. Y después, en este valor que tenía el nulo, le voy a asignar la dirección nueva. Y ahí tenemos, ojo, vuelvo a repetir, este sigue siendo, no, no es más, este que está acá, sigue siendo la cabecera ficticia o también llamado nodo centinela, como le quieren llamar en la literatura. El primer elemento es este. ¿Cuál es el primer elemento? El que se encuentra apuntado por el siguiente del tope. Eso hace... Ahora, ¿cuál es el procedimiento del desapilado? Aquí le pasamos un puntero n para que me retorne el elemento, por si acaso, por si alguien quiere saber qué valor tenía lo que yo acabo de eliminar. Ese es el elemento, es un puntero para que me lo pase por referencia, para que estas cosas siempre sean void, las funciones. ¿Qué es lo que hace? Recibe nuevamente esta misma situación que teníamos acá. De hecho, este lo voy a eliminar acá, para que no se me enrede. Recibimos esta situación, y como yo siempre voy a eliminar el que está en el tope, ojo con eso, siempre elimino eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me creo una variable solamente, no un dato, una variable auxiliar. Me creo una variable auxiliar que apunte a qué cosa. La variable auxiliar, ¿a dónde va a quedar apuntando? Ojo con eso. La variable auxiliar va a quedar apuntando acá. Eso es lo que me dice. Fila siguiente, que es este, asígneselo a auxiliar, a la variable auxiliar, es decir, en términos dibujísticos, quedó apuntando ahí. Ahora asterisco element lo dejamos en algún lado nomás, el dato este se lo pasamos a una variable nomás para que la devuelva. Es irrelevante para el entendimiento del problema. Y después, ¿qué es lo que me dice? Que este que está aquí, fila siguiente, deje lo que este está apuntando. Inicialmente, o en este caso, quedó apuntando nuevamente acá. Y ahora, free aux, es decir, free aux, que aux es este, elimínelo. Y ahí quedó eliminada el primer elemento. Fíjense qué ocurre si hubiésemos tenido más de un elemento acá. Imaginen que teníamos varios elementos en la pila. Y este apuntaba al de acá. Supongamos que tenemos esa situación y quiero eliminar un elemento. El elemento que yo debo eliminar es este, porque es el que está en el tope, no este de acá, porque si elimino este, eliminé toda la pila por si acaso. Por eso se hace esta cosa, porque si es más fácil eliminar toda la pila. Ese elemento. Si volvemos nuevamente a esto, vamos a crear una variable auxiliar que queda apuntando a ese dato, eso es lo que hace acá. Rescatamos el elemento, lo que está aquí, para devolverlo y saber qué fue lo que eliminamos de dato. El P flecha siguiente, acá, yo voy a dejar lo que tiene este dato de acá. Entonces, en realidad, acá va a quedar apuntando así. Eso es lo que estoy apuntando. Y ahora hago el free del aux. ¿Y cuál era aux? Aux es este. Por lo tanto, al hacer free, yo elimino todo esto y desapareció el nodo. Y quedé, ahora el nuevo tope es el que venía. Si yo sigo eliminando así, voy a seguir siempre eliminando de esa forma.
Ese es el procedimiento de desapilado. Y aquí hay un ejemplo, si ustedes quieren probarlo. Lo podemos probar. Vamos a ir metiendo elementos. Aquí habría que hacer unas pequeñas adecuaciones. Vamos a copiar esto. Y es el ejercicio que vamos a desarrollar nomás. Le vamos a poner tiro pila 0.c para que veamos que este es el nodo 0, el inicio de todos estos ejercicios de pila. Vamos a ir armando el tiro, el monito aquí, para ustedes. Recuerden que esto va a quedar después en el GitHub, así que no hay problema. Vamos a dejarlos bien ordenaditos al tiro. Ya hay pregunta nomás. Ya. Es bastante simple esto porque no tiene mucha, mucha dificultad el concepto, porque aquí estamos tratando solamente de ejemplificar conceptos. Lo que viene a continuación es el ejercicio. Recuerden que si estamos trabajando con malo, obligado a incorporar stdlib, que es donde está el malo. Ya, y ahora vamos a meter todo esto que está acá. Primero, la creación de la pila. Obviamente, la pila es lo más importante, ahí la creamos. Vuelvo a repetir, la creación de la pila es lo mismo que la creación de la lista. El concepto es el mismo, porque son listas, vuelvo a repetir. Aquí está el procedimiento para crear. Ojo con el doble puntero, que es el que quiero que ustedes repasen. Ahí creé la pila. Aquí voy a preguntar si la pila está vacía. Aquí sería bueno saber efectivamente qué es lo que devuelve, para saber si está devolviendo un 0, un 1. Bueno, estoy dejando arriba todo, sin eso, no importa. Ya. Y el push y el pop. Después arreglo todo esto, tranquilo. Tranquiléis nomás y el que sabe, sabe. Y el que no es jefe. Esto es para demostrar que no sabe ser, por si acaso, que no es puro grupo. Y el desapilado. Ahí creo que tengo todos
las cosas, pero todo esto lo voy a tener que mover hacia abajo para ser coherente con la forma en que en la actualidad se manejan estas cosas. Y aquí solamente nos vamos a quedar con el encabezado. Aquí nos vamos a quedar solamente con el encabezado. Aquí nos vamos a quedar solamente con el encabezado otra vez. Y finalmente nos vamos a quedar con el encabezado. Ya, ahí tenemos todas las funciones. Todo el programa. Vamos a ver si nos funciona el tiro. No hay ninguna cosita en rojo marcando raro el editor. Yo elimino todo este espacio en blanco porque en el fondo es para que exista siempre un código limpio. De hecho, me dijo la primera vez que lo ejecuté, me dijo la pila está vacía, obvio. Creé la pila, me creé una variable llamada pila, que en el fondo sería el tope. Me creé una pila, la variable, perdón, aquí me creé la pila. Aquí lo único que me creé fue el nodo ficticio, que está apuntando a null. Después voy a ir a preguntar si está vacía. Obviamente, si está vacía, yo podría aquí preguntar una cosa, ¿no? Printf, porcentajes de, /n, por si alguno de ustedes tiene duda. ¿Cuál es el valor de retorno que tiene esto? Printf. Un 1. ¿Qué significa un 1? Ojo con eso. ¿Qué significa un 1? Vamos a ver acá. Vacía. Devuelve esto. Es decir, pila siguiente que estaba en nulo, ¿es igual a nulo? Sí. Entonces, él para verdadero le está devolviendo un 1. Ojo, que a veces devuelve un 0. Por eso es importante, eso lo hace solo él. Es bueno para, en caso de que ustedes quieran llevar ese control. ¿Cómo sé yo que eso es así? ¿Qué pasa ahora si yo le pregunto después de esto? Después de esto voy a ir a preguntar si está vacía o no. Ah. Vamos a escribir acá lo mismo. Vamos a preguntar si está vacía. Obviamente no es decirme nada, pero me va a imprimir un valor distinto. ¿Por qué no imprime nada? Porque si está vacía, va a decir que está vacía, ¿no? Le podríamos agregar el else para después se lo sacamos esto. Estos van a ir quedando ahí en el registrado por si acaso. Printelse /n pila no está vacía. Y seguimos. Y ustedes se encargan después de que esta cosa quede más bonita nomás. Y por lo tanto ahora esto lo comimos y lo pegamos acá y ejecutamos. La primera vez me da un 1, me dice que la pila está vacía. Oh, y después otra vez pila vacía, ¿no? Ah, sí, pues si llegué y saqué. Mira que soy menso. Vamos a comentar este. Obviamente me tenía que decir que estaba vacía. ¿Por qué? Porque al hacer un pop significa que saqué el elemento de la pila. Por lo tanto sigue estando vacía. Ahora no. Ahora metí un elemento y voy a preguntar. Ahora debe decirme 0 y pila no está vacía. Queda claro que 1 es verdadero, 0 es falso.
Eso es lo que hace esta cosa. Vuelvo a repetir, para eso nomás jugamos con esto, si está vacía o no está vacía. Podemos ir agregando elementos. De hecho, este ahora, vamos a cambiar un poco estas cosas porque me gusta a mí que el backslash vaya después siempre. Para que la siguiente escritura siempre parta desde el comienzo. El siguiente print. Eso es importante que ustedes lo vayan armando. Ese está bien, ese no. Ese acá. Esto es para que vayamos jugando números. Ya. Vamos a sacar este de aquí. De hecho, voy a ir a... Ya no me interesa ir preguntando por esto, ya sabemos. En el momento en que queramos, nomás vamos a preguntar. Aquí, para que quede claro, vamos a sacar eso. Hicimos una pila, hicimos un print, vimos si estaba vacío o no. No me interesa ya. Y me faltó el pop. Si yo hago ahora un nuevo push, pila, y agrego el 102, entonces, y vuelvo a agregar nuevamente push, y vuelvo a agregar pila, voy a agregar el 300 por números grandotes. Entonces, si yo esto ahora lo quiero llevar a esto que está acá, para que entendamos qué es lo que fue haciendo el push y el pop y crear todo lo que siempre hemos hecho y tratar de hacerle un seguimiento a esto, en términos prácticos, me creé un nodo ficticio llamado pila. Eso es lo que hace crear, en donde inicialmente hace eso. Después, si yo digo push pila, va a ir a la función push, va a crear una variable, va a pedir memoria para esa variable, va a asignar ciertas cosas y después va a finalizar la función. ¿Qué es lo que hace eso? Entonces, yo lo que quiero ahora es ir a meter el número 1 a la pila. Perfecto. Voy acá, sigo lo que dice esta cosa, ahí va la dirección de pila, que está acá, y aquí va el elemento que yo quiero meter, el 1. Entonces, con esto se crea una variable llamada nuevo, en realidad. Eso es lo que se crea. Ahora pide memoria para esta variable, crea eso. Eso lo hace aquí con el malo. El nuevo dato deja element, aquí va a dejar el 1. El nuevo siguiente es igual, pila siguiente, es decir, acá voy a poner lo que tiene acá, es decir, eso. Eso es lo que voy a dejar ahí. Y en pila siguiente, es decir, en este lugar, voy a dejar lo que tenía nuevo, es decir, voy a agregar ese enlace. Entonces, mi primer elemento, obviamente, que esta es la cabecera, por si acaso, ¿eh? Cabecera ficticia. Tiene la dirección del primer elemento nomás, punto. Tengo el primero. Ah, eso fue lo que hice. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando digo ahora pila 102? Llamo nuevamente a la pila, llamo nuevamente al push y creo ahora y me dice, oye, ¿sabes qué? Ahora créate otro nodo. Perfecto. Créate otro nodo y ahora ese nodo también se llama nuevo ahora. Se llama nuevo y asigna lo siguiente. En el dato deja el 100. Sí, creo que era el numerito que mandé. 102. En el dato deja 102. Aquí, en el dato.
Eso es lo que está haciendo. Y el nuevo siguiente, es decir, en este, deja lo que tenga pila siguiente. ¿Y quién tiene pila siguiente? Pila siguiente tiene apuntando al que tiene el número 1, por lo tanto, este va a quedar apuntando acá ahora. Eso es lo que está haciendo. Y ahora, en pila siguiente, es decir, este apunta al nuevo. Ah, tú te vas para acá ahora y ya no estás aquí. Entonces, mi pila, el que se encuentra en el tope de la pila, que es el que está siendo apuntado por la cabecera ficticia, es este que está acá. ¿Van captando la idea? Y ahora voy a agregar el otro. Me dice, ahora agrégale uno más, 300. Ah, perfecto. Entro nuevamente acá. Créate otra variable acá. Ya, ni un problema. Ahora nuevo ya no es este. Ahora este es nuevo. Ya, estamos bien. Y aquí que deja, aquí deja 300. Y entonces ahora anda tú y haz lo siguiente. Créate la variable, deja el 300 ahí. El nuevo siguiente, es decir, este, que apunta a lo que está apuntando pila, a esto que está acá. O sea, este apunta a eso. Es decir, hace eso. Y ahora pila siguiente, es decir, este, ahora apunta acá abajo. Tú ya no estás apuntando acá. Y por lo tanto mi pila sería esa. En dibujito la pila sería una cosa así. Aquí estaría el 300, aquí estaría el 102 y aquí estaría el 1. Por lo tanto, ¿mi pila está vacía? No, porque tiene 3 elementos. ¿Qué significa ahora hacer un pop? Si ahora yo hiciera un pop, debo devolver un valor. ¿Cuál valor? El que está en el tope. ¿Cuál es el que está en el tope? 300. Por lo tanto, este me debería devolver ahora el 300, que es el primero que yo voy a eliminar. ¿Cómo lo corroboro? Fíjense que ahora le debo mandar el element, eso ya existe. Por lo tanto, ahora le voy a decir pop, anda a sacar de la pila y te paso la dirección de memoria de la variable element, porque ahí yo quiero que tú devuelvas lo que vamos a eliminar de la pila. Printf, dato eliminado, dos puntos, porcentajes de backslash n. Y ahora voy a poner element. Si esto yo lo ejecuto, acá debería decirme que dato eliminado es el 300. Dato eliminado, 300. De hecho, ahí el 1, ¿de dónde lo sacamos ese 1? Aquí, porque está viendo si la pila está vacía, así dijimos que no corría. El dato eliminado, 300. Si yo vuelvo ahora a hacer otro pop, pues no sé, ya, era un teléfono que estaba sonando por ahí dando la hora. Estaba metiendo puya aquí. Ya, estamos. Si yo hago esto acá ahora, entonces me va a decir dato eliminado 300, dato eliminado 102. ¿Qué pasa ahora si vuelvo a hacer un push? Si vuelvo a hacer un push, ahora vamos a meter otro dato. Vamos a meter el, no sé, el 527. Y vamos a hacer un push también.
pila 123. Y ahora vamos a hacer un pop. Y vamos a mostrar el dato. ¿Cuál es el dato que me va a mostrar al final? ¿Cuál sería la salida de este programa? ¿Cuál sería la salida de este programa? Ojo, ahora ya ni siquiera con el dibujito. Miro nomás. Hago la... acá. Ya entendí lo que es el pop. Miro, dice, en la pila metal 1. Perfecto, tengo el 1. Después meta el 102. Como en una pila va a ir para arriba, o para la que ustedes quieran hacerla. Después meta un 300. Perfecto. Después diga un pop. Entonces el que saca es el 300 y ese lo muestra. Después dice saca 8. Saca el 102 y lo muestra. Por lo tanto voy mostrando el orden 300, 102, lo muestra. Después va a decir, meta en la pila ahora el 527. 527, esto ya no existe, ¿no? El 123. Ahí va la pila. Y ahora elimine. Y ahora hago un pop. Saca ese y debería ser 123. Por lo tanto, los datos deberían ser 300, 102 y 123 en ese orden. Veamos si es cierto. Oh, ¿por qué me puso dato eliminado 2 veces? Tengo, a ver, sí, este está control X, ahí. Estaba mostrando el mismo dato. El dato que estaba en él era el mismo anterior. Ahora sí. Meto, saco, meto, saco. Ahora sí, y ahí muestro el último elemento eliminado. Ahora sí. 300, 102 y 123. Ese es el concepto de pila. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa ahora si yo quiero traspasar una pila a otra? Y ahí es donde empezamos a hacernos todas estas preguntas y todos los ejercicios que ustedes tienen que, en teoría, hacer. Imagínense que usted tiene un dato A, B, C, D y quiere, en teoría, eliminar el B para que después de esto la estructura quede D, C, A. Usted quiere hacer eso, pero usando única y exclusivamente las instrucciones de pila. En ese caso tenemos la situación de CBA. Entonces lo que yo haría sería sacar ese elemento, pop, y ponerlo en otra lista o en otra pila. Sacarlo y dejarlo en otra pila. Push. Tomar el siguiente, sacarlo y dejarlo en otra pila. Tomar el siguiente, eliminarlo, porque ya lo eliminé. Por lo tanto, ahora tendría esa situación. ¿Y ahora qué es lo que debería hacer? Debería ahora tomar este elemento, no, debería tomar este elemento, sacarlo de esta pila y dejarlo en la otra. C. Tomar este elemento, no, tomar este elemento, sacarlo de ahí y dejarlo nuevamente en la pila. Pero haciendo solamente movimientos de pop y push. ¿Se dan cuenta? Nada más que eso. Esa es la idea fundamental de trabajar las pilas y todo este tipo de cosas. Así que no sé si les queda duda de lo que es el concepto de pila. Solamente 2 operaciones, nada más. No puedo recorrerla como una lista, porque si usted la recorre con una lista, la estructura entonces ya no es una pila, es una lista. La estructura hay que ser bien exigentes. Si usted me dijo que era una pila, entonces yo solamente puedo hacer pop y push a los datos, nada más. Y con esas dos datos, con esas dos funciones, tengo que arreglármelas para todo lo que se viene, para todo lo que me puedan preguntar a mí como ejercicios. Como por ejemplo, escribir un programa
que determine si los paréntesis de llave en el código fuente de un programa escrito en C estén equilibrados. Ojo, ¿eh? ¿Qué significa que estén equilibrados? Que estén bien hechos, que no haya uno que se salte. Por ejemplo, justamente aquí no tengo ninguno. Aquí hay paréntesis, aquí hay otros paréntesis de llave, ¿vean? Ese paréntesis de llave abierto, entonces yo debería meterlo en una pila. Cierro un paréntesis de llave, saco un elemento de la pila. Meto un elemento de llave, encuentro una de esos, lo meto en la pila. Todo lo que son paréntesis abiertos los voy metiendo en la pila. Cuando encuentro un paréntesis cerrado, saco un elemento de la pila. No es que lo voy a meter. Otro elemento a la pila, saco, meto, saco. Y así sucesivamente. Hasta que termine de analizar todo el código o todo el archivo, en este caso. Si termino de revisar todo el archivo, entonces, si termino de revisar todo el archivo, y cuando termine de revisar mi archivo, la pila que yo creé para eso está vacía, significa que los paréntesis estaban efectivamente equilibrados. ¿Qué ocurre si al finalizar de analizar un programa aún quedan datos dentro de la pila? Significa que mi programa no estaba bien equilibrado. ¿O qué ocurre si en la mitad de mi programa me encuentro que la pila ya está vacía? Significa que también había un error y por lo tanto no habían la cantidad de paréntesis adecuados. Imagínense lo que le estoy indicando, o sea, le estoy explicando cómo funciona el compilador. El compilador funciona de esa manera para ver si están equilibrados o no todas las estructuras, todos los paréntesis. Eso es fundamental entender. ¿Por qué se usan las pilas? ¿Por qué las necesitamos nosotros los informáticos? Porque la gran mayoría de las cosas que nosotros usamos, que están detrás de toda nuestra pega, tienen que ver con listas, con pilas y con colas, y cómo se manejan. La gente, el usuario normal, el que no es informático, no tiene por qué saber estas particularidades, pero nosotros sí. ¿Cómo empato dos cosas? Aquí está la respuesta. Usando una pila. Vuelvo a repetir, imagínense que yo tuviese en un programa por ahí y vamos a poner paréntesis nomás. Paréntesis redondo ya, da lo mismo. Vamos a tener estos paréntesis, mejor lo voy a poner con paréntesis cuadrados para que se note más, porque así no sepa dónde va. Ya. Si yo tengo un paréntesis, tengo otro paréntesis, cerré uno, abrí uno, cerré uno y cerré ese. ¿Están equilibrados o no? Esa es la pregunta. Veamos, siguiendo la lógica que dije yo. Si encuentro un paréntesis cerrado, perdón, abierto, lo meto a la pila. Si no, saco de la pila. Encontré este, lo metí a la pila. Encontré el que viene, lo metí a la pila. Encontré ese que es un paréntesis cerrado, saco este elemento de la pila. Encontré este, meto un elemento en la pila. Encontré este, saco un elemento de la pila. Encontré este, saco un elemento de la pila. Y terminé y mi pila está vacía, por lo tanto estos están ok. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese encontrado una cosa así? En este caso, con ese meto en la pila, meto en la pila, meto en la pila, saco de la pila, meto de la pila y finalizo. Y me quedé con tres elementos. No ok. ¿Y qué ocurre si yo tengo paréntesis, eso, eso, eso y eso? Vamos viendo si están bien equilibrados o no. Nuevamente, tomo este, meto en la pila. Tomo este, elimino. Tomo este, elimino. ¿Pero qué voy a eliminar si la pila está vacía? Error, no ok. Por lo tanto, ya tenemos herramientas como para poder hacer un chequeo de sintaxis, un parse. Esa es la idea de las pilas. Aquí está el programa completo, si ustedes lo quisieran ejecutar.
De hecho, voy a abrir un archivo .c o lo que sea. Si hay un elemento de ese, entonces lo meto. En caso contrario, si el elemento es eso, debo preguntar primero si está vacía. Si está vacía, error 1, faltan paréntesis y salgo. Si no, pop. De hecho, este está devolviendo el elemento, esta función está devolviendo el pop no como no como paso parámetro. Habría que hacer la adecuación. Y ahí está ese ejercicio. Lo toman ustedes y lo revisamos. Y podemos chequear si efectivamente el programa tiene o no tiene todo lo necesario. Ustedes lo van a hacer ahora, lo van a probar y me van a decir dónde está cómo lo van a adaptar y adecuar al código que tenemos nosotros. Fíjense que acá no, no les pasé ni el push ni el pop, porque las tenemos acá. Pero el pop que yo tengo definido acá, el pop que yo tengo definido aquí, esta función, devuelve el elemento acá como parámetro. En el ejemplo que está en el apunte, lo devuelve acá. Da lo mismo donde quieran devolverlo, ustedes eligen. Pero habría que hacer ese pequeño cambio en el código que estamos acá ejemplificando. Y aquí hay un algoritmo que lo vamos a ver después para convertir expresiones infijas en postfijas. Esto es para saber aquellos que tienen calculadora o que alguna vez han trabajado con la calculadora HP más clásica, que no tienen signo igual. A través de esto se puede hacer. Y lo que viene a continuación es el concepto de cola. Y cola es una estructura de datos de acceso restrictivo a sus elementos. Eso es. Igual que en el caso anterior, pero ahora el acceso es a través por el encolar, es decir, meter elementos en la cola es al final de la cola. Este es el mismo concepto de la cola de un banco, de la cola del supermercado. ¿Eh? Y el desencolar es que debo sacar del comienzo de la cola, pero no del medio. Entonces la restricción acá es que por el final yo voy a ingresar elementos y por el comienzo yo los voy a ir sacando, como ocurre en una cola. Y a eso se le llama FIFO. Estamos de acuerdo, el primero en entrar va a ser el primero en salir. Y nuevamente aquí, mediante lista enlazada, aquí vamos a utilizar una lista ahora circular sin cabecera para este ejemplo, para que veamos todas las posibilidades que se pueden dar. ¿Eh? La puedo hacer sin cabeceras ficticias, la puedo hacer con cabecera ficticia, la puedo hacer en una lista circular sin cabecera. Ojo con eso, este es un concepto un poco distinto. El encolar, la lista circular significa eso. El último apunta al primero. El último va a apuntar al primero. ¿Qué ventaja tiene al hacer eso? Que yo si tengo apuntado yo sé qué pasa con el último y qué pasa con el primero. A diferencia de no hacerlo de esta forma, necesitaría yo un puntero para indicar el inicio y un puntero para indicar el final. ¿También se puede implementar? Sí, también se puede, vuelvo a repetir. Pero ahí tenemos dos variables. Eso es encolar. Encolar voy metiendo aquí a la cola. ¿Y de dónde voy sacando? De acá, de adelante. Ese es el concepto. Desencolar, saca este, y este queda apuntando a ese. Desencolar, saca ese y queda apuntando a ese. Aquí está la declaración. Aquí están los códigos que funcionan, del encolado y del desencolado, y el programa de prueba. Lo mismo que en el caso anterior. Así que ustedes les pido que por favor repasen estos conceptos. En la próxima clase ahí vamos a trabajar unos problemas ya con esto. Yo les voy a dar una situación y ustedes van a decir, oye, esa situación se resuelve mejor usando una pila o una cola, porque ahí viene la segunda parte del problema. ¿Qué hacemos? ¿Para qué usamos esto? Los problemas tienen alguna similitud con esto en la vida real. El problema, vuelvo a repetir, el problema. Hay problemas que se pueden resolver de una manera muy simple usando una estructura de lista. Hay otro que es muy fácil usando una estructura de pila. Hay otro que es fácil resolver usando una estructura de cola. Pero si me equivoco en elegir la estructura, significa que voy a tener muchos problemas cuando esté implementando. Eso quiero que quede claro. Por lo tanto, la implementación de mi solución tiene que ser de acuerdo al problema en sí. Es decir, si elijo una buena estructura de datos,
entonces la solución que yo pueda plantear va a ser más simple. Si yo elijo una estructura de datos que no sea la adecuada, voy a necesitar hacer mucho esfuerzo para poder responder de manera correcta. Esa es la dificultad. Ya jóvenes, los dejo, me están esperando los extranjeros.